¿Y si eso que llamamos globo fuera en realidad algo que intenta comunicarse con nosotros? En medio de un cielo cada vez más vigilado, surge un nuevo fenómeno en Colombia, y está dejando sin palabras incluso a los científicos. Una esfera metálica, silenciosa, brillante y con movimientos que desafían toda lógica. Diferente a todo lo que hemos visto. No solo apareció, se acercó. ¿Sería coincidencia que dos de los registros más nítidos y auténticos de esferas hayan ocurrido en el mismo país? ¿O estamos ante una zona de interés estratégico para inteligencias que aún no comprendemos? Hoy vamos a analizar el caso de la esfera de Jumbo, un registro que podría cambiar todo lo que creemos saber sobre estos objetos. Y si quieres entender qué hay detrás de estos avistamientos, suscríbete ahora mismo al canal Teoría Aprobada, activa la campanita y prepárate para sumergirte en uno de los mayores misterios de nuestros tiempos. En las últimas semanas, los cielos de diferentes países se han convertido en escenario de un espectáculo que desafía a la ciencia y a la lógica. Esferas metálicas, silenciosas y brillantes, han sido vistas flotando, girando y a veces, como en el caso más reciente, acercándose peligrosamente al suelo. ¿Pero qué hace diferente al caso de Colombia? La respuesta está en un solo nombre: Jumbo. Allí, sobre un campo de caña de azúcar, trabajadores rurales avistaron un objeto esférico plateado, volando bajo, como si buscara algo. ¿Lo más impresionante? La calidad del video grabado, sin temblores, sin ruido y con detalles tan nítidos que eliminan cualquier sospecha de montaje. Mientras que la mayoría de los registros anteriores podían ser descartados como globos o drones, la esfera de Jumbo parecía tener intención, dirección y tal vez conciencia. ¿Estamos ante un fenómeno natural? ¿Una tecnología secreta? ¿O tal vez un visitante que nos observa en silencio? Y más importante aún, ¿por qué tantas de estas esferas están apareciendo precisamente en Colombia? No es la primera vez que una esfera metálica aparece en los cielos colombianos. Antes de Jumbo fue Buga, otro caso documentado con nitidez y autenticidad que sacudió a la comunidad ufológica. Ahora, con dos registros de alta calidad en el mismo país, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué Colombia? Entre cientos de videos que aparecen a diario en redes sociales, solo 3 han sido validados por expertos como auténticos. La esfera de Buga, la recientemente avistada esfera de Jumbo y un caso ocurrido en Manchester, Inglaterra. 2 de estos 3 eventos se concentran en territorio colombiano. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero algunos teóricos creen que hay algo en esa región que atrae a estas entidades. ¿Un campo magnético específico? ¿Algún tipo de señal? ¿O una base oculta bajo nuestros pies? En el mundo de los misterios, la repetición nunca es casual. Es una pista. Y toda pista merece ser seguida. Mientras los científicos buscan explicaciones naturales, los buscadores de verdad observan los patrones. Y en este caso, el patrón apunta a algo mucho más grande que un simple globo extraviado. La esfera de Jumbo no solo fue vista con claridad, se movió de forma estratégica. A diferencia de globos llevados por el viento o drones con trayectorias predecibles, este objeto realizó una aproximación controlada al suelo, mantuvo estabilidad y luego se disparó a gran velocidad. Ese tipo de comportamiento plantea una inquietante sospecha. ¿Hay inteligencia detrás de esos movimientos? Para ilustrarlo, volvamos a 1996, en una finca de la región de Tolima, también en Colombia. Un agricultor llamado José Mejía relató que, alrededor de las 5 a.m., vio una esfera metálica suspendida sobre el campo. Pensó que era un dron militar, pero al acercarse, la esfera cambió de posición repentinamente y, según él, emitía un zumbido hipnótico y giraba como si escaneara la zona.
Minutos después, subió en línea recta y desapareció. El caso fue archivado como sin evidencia suficiente, pero el relato de José es casi idéntico al fenómeno actual de Jumbo, casi 30 años después. ¿Coincidencia? ¿O estas esferas llevan observándonos desde hace décadas, esperando el momento adecuado para revelarse? Si realmente nos están estudiando, ¿qué habrán descubierto ya sobre nosotros? En la era de los deepfakes y montajes digitales, cada nuevo video ufológico es recibido con escepticismo. Y con razón, pero el caso de Jumbo pasó el filtro de los expertos y sorprendió hasta a los más incrédulos. El video, grabado por trabajadores con un buen equipo, fue sometido a análisis técnicos avanzados, verificación de metadatos, análisis de píxeles, rastreo de sombras y movimiento. ¿El resultado? Ninguna señal de alteración, ningún corte sospechoso, ningún efecto digital detectable. Más aún, el comportamiento de la esfera no coincide con ninguna tecnología conocida, ni de drones comerciales ni militares. Los movimientos fueron clasificados como inteligentes, ya que no siguen patrones de viento, gravedad ni aleatoriedad. Cuando los expertos dicen que algo es real y la ciencia no lo puede explicar, ¿qué nos queda creer? Este reconocimiento dio a la esfera de Jumbo un estatus rarísimo, el de registro confiable. Y cuando eso ocurre, el fenómeno deja de ser folclore y se convierte en un caso serio de investigación científica. Buga, Jumbo, Manchester. 3 nombres, 3 esferas, 3 registros validados y un enigma que empieza a tomar forma. Estas esferas no solo se parecen, son casi idénticas. Forma esférica perfecta, superficie metálica pulida, brillo constante, rotación visible y, sobre todo, comportamiento no aleatorio. La similitud es tal que algunos expertos ya se preguntan, ¿son copias de un mismo modelo o manifestaciones de una misma inteligencia que opera en distintas regiones del planeta? Otro detalle inquietante. La esfera de Jumbo voló muy bajo y parecía estar buscando algo en el suelo. Esto alimentó una hipótesis aún más atrevida. ¿Estaba intentando localizar la esfera de Buga? ¿O quizás recibió una señal silenciosa de ella? ¿Cómo sabrían estas esferas dónde ir? ¿Están enviando señales entre ellas? Parece ciencia ficción, pero ¿cómo explicar 2 registros casi idénticos en semanas distintas, en el mismo país? ¿Coincidencia? ¿O parte de un plan que aún está muy lejos de ser comprendido? El 9 de mayo, el ufólogo Jaime Maussan presentó al mundo un documento que prometía cambiar las reglas del juego. Un informe técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, sobre la esfera de Buga. ¿El resultado? Más preguntas que respuestas. El informe, con más de 100 páginas, afirma que la tecnología presente en la esfera es anómala, es decir, no se asemeja a nada que haya sido producido por la humanidad. Los materiales, las conexiones internas, la composición, todo parece indicar un origen no convencional. Para muchos, fue la confirmación de que no estamos solos, pero los escépticos actuaron rápido. Señalaron que el lenguaje del informe era demasiado informal para un documento científico. Criticaron la falta de metodología, ausencia de revisión por pares y errores básicos como la falta de escalas en las imágenes y leyendas inconsistentes. Si el objeto es tan avanzado, ¿cómo explicar una soldadura tan rudimentaria en su estructura? Este contraste entre tecnología sofisticada y acabado primitivo encendió aún más el debate. ¿Sería una tecnología extraterrestre ensamblada con recursos terrestres? ¿O una prueba de cooperación oculta entre humanos y entidades externas? Lo que debía cerrar la discusión, en realidad, la volvió aún más explosiva. Si hay un nombre que genera tanto fascinación como desconfianza en el universo ufológico, es el de Jaime Maussan.
Este periodista e investigador mexicano está actualmente en posesión de la esfera de Buga y también en el centro de una nueva tormenta de críticas. Muchos recuerdan que Maussan estuvo involucrado en polémicas anteriores, como la exhibición de supuestas momias alienígenas que luego fueron cuestionadas. Ahora, con la esfera de Buga, vuelve a ser blanco de acusaciones. ¿Está manipulando la información? ¿O simplemente revelando algo que el sistema quiere ocultar? Para limpiar su imagen, convocó una conferencia de prensa donde presentó nuevos datos sobre la esfera. Pero, una vez más, la reacción fue ambigua. Parte del público lo celebró como héroe. Otra parte lo acusó de fraude. ¿Cómo confiar en alguien que ya ha cometido errores? ¿Y si justamente ese historial es lo que lo hace más valiente al exponer lo que otros temen mostrar? Entre aciertos y errores, Maussan sigue siendo una pieza clave en este rompecabezas. Un personaje complejo, en el corazón de un fenómeno aún más complejo. Ante las críticas al informe de la UNAM y la figura controvertida de Maussan, surge una teoría que empieza a cobrar fuerza. ¿Y si estas esferas no vinieron de otro planeta, sino que fueron construidas aquí, usando tecnología alienígena? Aunque divide opiniones, la idea tiene lógica. Si una civilización avanzada quisiera interactuar con nosotros sin rebelarse, quizás optaría por colaborar en secreto con grupos humanos. En ese caso, la esfera tendría un origen híbrido, tecnología no humana, ensamblada por humanos. Para los más audaces, esto es solo la punta del iceberg. Algunos creen que entidades extraterrestres ya viven entre nosotros, insertadas en posiciones clave, y que estas esferas serían instrumentos de monitoreo o comunicación. ¿Es una idea absurda? Tal vez. Pero cuando los hechos desafían la lógica, hasta las teorías más improbables encuentran espacio. Si es cierto, el misterio no está solo en el cielo. Podría estar mucho más cerca de lo que pensamos. Si las esferas realmente se mueven de forma inteligente y comparten similitudes estructurales, nace una hipótesis fascinante. ¿Están comunicándose entre ellas? La idea de una red silenciosa, repartida por el planeta, o tal vez más allá, empieza a parecer menos ficción y más posibilidad. Algunas teorías apuntan a que la esfera de Buga podría estar emitiendo señales, atrayendo a otras unidades. Eso explicaría los vuelos rasantes que se han registrado cerca de ella, como ocurrió en Jumbo. Casos similares han sido reportados en la Ciudad de México, incluso cerca de la UNAM, donde se estudia la esfera de Buga. Un patrón extraño comienza a trazarse. Los lugares donde se investiga atraen nuevas apariciones. ¿Serán estas esferas parte de un sistema de vigilancia global? ¿Una Internet cósmica entre inteligencias desconocidas? ¿O quizás, simplemente, están esperando una activación, esperando una respuesta? A pesar de los videos impactantes, los informes técnicos y las teorías cada vez más atrevidas, la verdad es que la gran respuesta aún no ha llegado. La esfera de Jumbo, como antes la de Buga, sigue siendo un enigma, rodeada de evidencias, contradicciones y posibilidades que desafían todo lo que conocemos. En el lado científico reina el escepticismo, errores en los documentos, ausencia de revisión por pares, falta de rigor. En el lado ufológico, un entusiasmo casi religioso. Para muchos, ya no hay dudas. Estas esferas no son humanas. Y en medio de todo eso, estamos nosotros, intentando entender. El nombre del científico involucrado en el informe, Salvador Jiménez Esparza, añadió más leña al fuego. A pesar de su reputación académica, su pasado incluye acusaciones por falsificación y fraudes, lo que solo añade más niebla al misterio. ¿Estamos frente a tecnología secreta? ¿Una presencia alienígena?
¿O un fenómeno natural que aún no comprendemos? Mientras no existan evidencias sólidas, verificadas y reconocidas por múltiples fuentes, el caso de las esferas seguirá donde siempre ha estado, entre el misterio y la revelación. ¿Y si estas esferas no fueran solo objetos, sino mensajes? Mensajes silenciosos que cruzan el cielo, se detienen sobre nuestras cabezas y desaparecen antes de que podamos entenderlos. El caso de la esfera de Jumbo reaviva una vieja pregunta. ¿Estamos solos? ¿O simplemente ignoramos las señales que el universo insiste en mostrarnos? Tal vez nunca lo sepamos. O tal vez la próxima esfera aparezca justo sobre tu ciudad, sobre tu casa. ¿Y tú? ¿Estás preparado para mirar hacia arriba? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que estas esferas son de origen extraterrestre, tecnología secreta o simple coincidencia? Si te gustó este viaje al misterio, deja tu like, compártelo con quien ama estos temas y suscríbete a Teoría Aprobada para más revelaciones que desafían la realidad. Hasta el próximo video. Y recuerda, lo imposible es solo aquello que aún no se ha explicado.